Cuando nosotros damos, estamos demostrando que amamos. Si yo digo que amo la obra de Dios, que amo la iglesia, no puedo mostrarme indiferente a ella. No puedo decir que amo, yo amo, pero que de dar que no me hable. Entonces no es, aquí Pablo dice, pongo a prueba qué tan genuino es su amor al compararlo con las otras iglesias. Dice el versículo 9: ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. Hay gente que dice, no, si el Señor Jesucristo fue pobre, en un burrito llegó a Jerusalén, caminando andaba, recorría ciudades y aldeas, y ahora miren los pastores. Eso es lo que la gente dice, ¿verdad? Yo sé que usted ha escuchado a mucha gente, no solo a una. Miren los pastores, cómo andan hoy. Y Jesús en un burrito llegó a Jerusalén. Y de paso dijo alguien, ni era de él. Ni era de él. Y la verdad, ese burrito no era de él. Él mandó a los discípulos que lo soltaran y se lo trajeran. Y si el dueño les dice, ¿por qué sueltan el burrito? Ah, dile, porque el Señor lo necesita. Otro dijo, ni tumba tenía para que lo sepultaran, una prestada, una tumba que ya estaba hecha para otro, esa le prestaron a Jesús para que lo enterraran. Jesús era pobre. No, hermanos, Jesús no era pobre, Él se hizo pobre. Jesús es Dios. Dice la Biblia que Él, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Estoy en Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6, 7, 8. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Se hizo obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Él no era pobre, Él se hizo pobre. Pero mire cómo dice aquí: ustedes conocen la gracia. Quiero que alguien me lea allí el versículo 9 de su Biblia. Aquí dice, ustedes conocen la gracia generosa de nuestro Señor Jesucristo. Aunque era rico, por amor a ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza pudiera hacerlos ricos. ¿Qué dice, hermano el Señor? Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Amén. Para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Si alguien por ahí le dice a usted que Jesús era pobre, dígale, usted está equivocado. Porque dice que se hizo pobre siendo rico. Siendo rico, Él se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, con su gracia, con su poder. El versículo 10, dice el apóstol Pablo en esta versión: este es mi consejo. Sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año, en diciembre del año pasado. No dice así, ¿verdad? ¿Cómo dice, hermano, de la Biblia suya? En esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzáis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo, desde el año pasado. Desde el año pasado, eso. Amén. Dice aquí, este es mi consejo.
sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado, ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Dice el versículo 11: ahora deberían terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. Den en proporción a lo que tienen. Dice el versículo 12: todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. ¿Verdad que hay gente que no, hermano, que yo estoy desanimado? Es que ahí solo hablan de dinero y uno que no tiene nada. ¿Y por qué se desanima si no tiene nada? Es que así como yo que no tengo nada. Hermano, ¿por qué no va al culto? Ay, hermano, ya día no voy, es que no tengo ofrendas para llevar. ¿Quién le ha dicho que solo con ofrendas puede venir? Esos son puntos religiosos que la misma persona se los ha formado. Si no tengo, no tengo. ¿Qué se necesita para dar? Quiero señalar 3 cosas. Número 1, querer dar. Esto es lo que se necesita para dar. Querer dar. Miren el versículo que estamos viendo, porque dice el versículo 10 que estábamos repitiendo: este es mi consejo, sería bueno que completaran lo que comenzaron hace un año. El año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar, dice aquí. Ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. El versículo 11, pero mire esto, en querer dar, pero mire el versículo 11: ahora deberían terminar lo que comenzaron. Hay gente que solo comienza y ahí se queda en el comienzo. Eso abunda, ¿verdad? Solo comenzamos a comienzos del año, en enero. Hacemos un montón de promesas, de compromisos, que este año que viene yo me voy a levantar, este año que viene yo le voy a servir, este año que viene yo me comprometo, este año que viene, y comenzamos a llenarnos de promesas. Y de repente comenzamos, lo hicimos en enero, febrero, marzo, en abril ya vamos bajando. En abril, en mayo, en junio, y ya en septiembre, octubre, noviembre ni nos acordamos de lo que comenzamos a hacer. Así somos. Así somos. Este año yo voy a orar más, decimos. Solo comenzamos en enero y en febrero ya no. Y que febrero es más cortito. Este año yo me voy a congregar. Este año que viene, si yo le prometo al Señor que no voy a faltar en los cultos. Solo comenzamos y después solo somos excusas. Este año que viene yo voy a hacer, y comenzamos a un montón de cosas que queremos y que son buenas, pero no las. Y aquí el apóstol Pablo dice: ustedes fueron los. Dice, el año pasado ustedes fueron los primeros en querer dar y fueron los primeros en comenzar a hacerlo. Ahora deberían terminar lo que comenzaron. O sea, nunca es tarde, entonces. Ahora deberían de terminar lo que comenzaron. Que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. O sea, si en verdad se quiso, porque algunas veces yo quisiera tener para dar, pero es porque no tenemos. Pero ya cuando agarramos y lo tenemos en nuestras manos, allí nos hacemos los duritos. No, dice, yo no he dicho nada. Como cuando nos estamos muriendo ya en el hospital.
Señor, si tú me levantas, hermano, ore por mí, que ahora sí, si me levanto, yo le voy a servir al Señor con todo. Pero ya cuando se levantó, no es que yo no he dicho nada. Ese es el problema. Entonces, aquí el apóstol Pablo dice que el anhelo que mostraron al principio corresponda ahora con lo que den. O sea, que lo que dijimos que anhelábamos, lo que dijimos que queríamos, ahora que lo demostremos, ahora que recibimos, que lo demostremos, que corresponda a él. Ese es el número uno, querer dar. Y ustedes han oído el dicho que dice que no da el que tiene, sino quién, el que quiere, ¿va? No da el que tiene, sino el que quiere. A veces estamos esperando que los ricos den y nosotros ahí, ¿verdad? Pero al final no dan los ricos, al final dieron los que tenían voluntad de dar. Porque eso es lo que se necesita, querer. Eso es lo que tenía la iglesia de Corinto. Ellos querían, y el apóstol los exhorta y les dice que corresponda eso que dijeron, ese anhelo que corresponda ahora con lo que den, que lo demuestren pues. El número dos, otro punto importante que se necesita para dar es tener. Y eso es lo que el apóstol Pablo dice aquí. Ahora, en el versículo, terminando el versículo 11, den en proporción a lo que tienen, termina diciendo el versículo 11, aquí en esta Biblia. Den en proporción a lo que tienen. El versículo 12 dice, todo lo que den es bien recibido si lo dan con entusiasmo, o sea, si lo dan con alegría, si lo dan con amor, si lo dan con entusiasmo. Y mire cómo termina diciendo el versículo 12, y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. Entonces les decía, ¿por qué? Porque entonces yo me voy a desanimar si no doy porque no tengo, pero mi deseo está en querer dar. El punto número uno lo tengo, deseo, querer, voluntad de dar. Entonces ahora lo que falta es tener. Al tener yo doy. Amén. Pero fíjense que hay personas que es tanta la voluntad que tienen de dar, que aunque no tengan, le buscan prestado al vecino. El problema es que después no le pagan. El que quiere y no tiene, pero que en verdad quiere, busca prestado. Si la cosa es de emergencia, le dice al hermano, présteme porque yo quiero dar, pero ahorita no tengo. Présteme usted, si tiene allí, présteme y yo se los pago el sábado. Entonces el viernes llega a pagarse. No dejó que llegara el sábado, porque si no, no vuelve a conseguir. Entonces Dios dice, este sí quiere dar. Ustedes recuerdan el cuadro de los hijos de los profetas, ¿verdad? Que dijeron, vamos a ir a cortar madera porque esta casa de oración es angosta, es estrecha, vamos a ir a trabajar, tenemos que ir al bosque. Y fueron, pero había uno que no tenía hacha, entonces la buscó prestada porque en verdad él quería ir. ¿Y por qué sabemos que era prestada? Porque se le quebró el palo, le cayó el hacha en el agua, en la poza, y él se afligió y le dijo a Eliseo, Señor mío, y era prestada. Entonces cuando se quiere, se puede, ¿verdad? Cuando es tanta en verdad la voluntad, el querer de dar, buscamos prestado al que tiene, pero eso sí, hay que pagarle, hermanos. Y Dios va a bendecir, porque Dios dice, este sí quiere dar, este sí tiene voluntad de dar. Entonces en el punto número 2 se necesita tener. A veces yo quiero dar, pero si no tengo,
y no hay quien me preste o me da pena buscar prestado, pero Dios sabe que yo quiero dar. Entonces Dios, hay una palabra por ahí más adelantito que dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Él da semilla al que siembra. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que si yo quiero ser sembrador, Él me provee la semilla. Si en verdad yo quiero sembrar, Él dice: aquí está la semilla. No sé de dónde salió esa semilla, pero Dios la proveyó. Dice que Él da semilla al que siembra y pan al que come. Así que si usted no come, no espere pan. Si usted no es sembrador, no espere semilla. Entonces aquí el apóstol Pablo dice que hay que tener, y que si no tiene, no se preocupe. Y den según lo que tienen, no según lo que no tienen. A su nombre. Gloria. Y en el punto número 3, ¿qué se necesita para dar? Se necesita considerar la necesidad de la otra persona. Versículo 14, mire cómo dice. Dice el versículo 14 aquí: ahora mismo ustedes tienen en abundancia y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. De esta manera habrá igualdad. Ustedes han oído el dicho que usan los que se suben a pedir a los buses: ahora por ti, mañana por mí. Manos que dan nunca quedarán vacías. Ahora por mí, mañana por ti. Ahora por mí, mañana por ti. Pero otro dijo: ahora por mí, mañana por mí, dijo. Todos los días solo para él. Hermanos, aquí el apóstol Pablo dice que cuando yo tenga y vea una necesidad, yo debo de dar. Porque es posible que mañana aquella persona que estaba necesitada pudo tener y yo puedo estar en necesidad. Ahora, lo que tampoco debemos de tener en la mente es: le voy a dar, pero él tiene que darme a mí después. No, eso no cabe, porque si yo le doy a alguien que necesita, entonces Dios se va a encargar de darme a mí cuando yo necesite, no por la misma persona a quien yo le di. Puedes usar a otras personas que ni siquiera las conozco. Así trabaja Dios. No vaya a decir usted: no le vuelvo a dar porque es un mal agradecido. Nunca me recompensó, nunca me dio nada, y yo le di a él y a él se le olvidó. Entonces aquí eso es lo que dice el apóstol Pablo. Ahora mismo ustedes tienen en abundancia, les dice a la iglesia de Corinto, y pueden ayudar a los necesitados. Más adelante ellos tendrán en abundancia y podrán compartir con ustedes cuando pasen necesidad. Dice mirábamos un texto el jueves pasado de Proverbios 28-27 que dice que el que da, por ahí está, que no tendrá pobreza. Pero hay otro proverbio que dice que el que da al pobre, a Jehová presta, y Jehová sí paga. Si usted no le quiere prestar al hermano porque ya le prestó y no le pagó, préstele a Dios. Dios sí paga. A su nombre, hermanos. Entonces debemos de considerar la necesidad. Si es una prioridad, no nos hagamos duros. Si Dios nos ha bendecido, cuando decimos Dios nos ha bendecido, no esperemos tener los miles. Si usted tiene 100 en su bolsa, si no se atreve a dárselos todos, denle 10, denle 20. Dios toma en cuenta eso, denle 50. Dice el mandamiento: a tu prójimo como a ti mismo.
Ah, bueno, tengo 100, le doy 50 a él porque está pasando una necesidad, me quedan 50 a mí. De esa manera estoy sembrando. Entonces esa siembra no se quedará en la pérdida. Esa siembra traerá multiplicación.